texto que me diga cosas, ¿no? Dicen divertidos, declara Discord token como variable dentro del entorno. Discord token, acabo de exponer mi Discord token. Voy a tener que blurrear esto en edición. Y eso, como es un repositorio privado, entonces ustedes no deberían poder ver ese código porque va a estar en YouTube. Entonces, am, aquí hay que hacer un stop, hay que borrar, hacer cambios. Desde ya. Entonces lo que nos hace falta, bueno, voy otra vez a abrirle Open, lo cerré porque le cambié el nombre a la carpeta y creo que se iba a confundir. Entonces me voy directamente a mi, ¿dónde estaba? Development, P5, P5, pelota que rebota, Open. Listo. Entonces ahora mi repositorio se llama pelota que rebota y cuando le haga un push me va a decir, bueno, no hay ningún remoto donde hacer push. El remoto, recuerden, es la conexión que existe entre mi repositorio y GitHub. Hay otros tipos de remoto que podría como comentarles cómo funcionan, pero por ahora entendamos que el remoto va a ser GitHub. Entonces le ponemos sí, quiero agregar un remoto. Y fíjense cómo puedo tener algunas opciones, inclusive una URL que puede ser una URL local. Es decir, puedo tener dentro del computador ah, un remoto, en fin. Entonces pongo mi cuenta y se me va a grabar de esta forma, ¿no? Es decir, yo podría tener un repositorio con un nombre, podría llamarse test, pero el momento de subirlo a GitHub puede cambiarse de nombre y ponerle aquí pelota que rebota. Vamos a dejarle como origin, público. Este nombre del remoto es el remoto que va a aparecer aquí. Imagínense que yo tengo varios remotos, digamos que uso GitLab, Bitbucket y cualquier otro servicio local. Y quiero, como voy a empujar este código a diferentes lugares, diferentes proyectos o diferentes estados colaborativos, podría cambiar el nombre y poner aquí GitHub para estar claro que este remoto es en GitHub. Y es el nombre que va a aparecer aquí. Entonces, cuando pongo Create Remote en Push Locals, fíjense que aquí me aparece GitHub, pero porque yo le escribí manualmente GitHub. No es porque, no es porque detecta automáticamente que estoy mandando a GitHub, sino porque yo le puse el nombre GitHub. Y ya tengo esta opción de main subida, ¿no? Entonces, lo que me dice GitKraken aquí es que el repositorio, digamos, del estado actual es que tanto la versión local, esta computadorita habla de la versión local, como la versión remota, que este es mi icono de GitHub, las dos versiones están al día, están como en este mismo commitment, que es el último que hice. Entonces, ahora regresemos a nuestro proyecto. Ya, listo. Ahora, Adrelátomos, fíjense, está todo dañado aquí porque le cambié el nombre a la carpeta, entonces puedo cerrar esto. Tengo que cerrar y volver a abrir la carpeta en Visual Studio Code para que ahora sí ya se actualice. Sí, eso solo por cambiarle el nombre de la carpeta. Si ustedes no quieren, pueden hacerlo de otra forma, pero de paso como que vamos aprendiendo a cambiarle el nombre a las carpetas. Y aquí voy a tener un error también en el servidor, así que voy a aprender de nuevo el Go Live de Visual Studio Code y listo. Un pequeño cambio que hice también fue que aquí en el CSS, donde había puesto margin 0 y padding 0, también le puse overflow hidden, porque si no le pongo esta opción, es decir, si comento esto y grabo, me aparecía un pequeño scroll a los lados y yo no quiero que aparezca este scroll a los lados, así que por ahora vamos a poner este overflow hidden am, para eso. Ahora, listo. Entonces, vamos a ver un par de conceptos elementales. Esto va a ser un poquito de Object Oriented Programming. Object Oriented Programming se traduce como programación orientada a objetos y tiene que ver con un paradigma de programación que es muy utilizado en muchos lenguajes de programación. De hecho, ahora mismo lo hemos estado usando sin darnos cuenta porque la función setup
está encapsulando algunos, algunos parámetros. Y Object Oriented Programming es una forma en la que yo puedo acceder a diferentes funcionalidades utilizando el paradigma de clases, funciones y herencias, digamos, de comportamientos. Bueno, si ustedes ahí como hurgan un poco van a darse cuenta que hay tres factores de este paradigma de programación, que son la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. Hay otros paradigmas de programación como programación funcional que requiere, que hace digamos, una implementación de funciones siempre con entrada y salida. Pero bueno, ahora les voy a comentar qué se tratan las funciones. Una función es es una estrategia de encapsulación de funcionalidades. En nuestro caso, nosotros en el setup hemos generado, eh, tenemos ya una encapsulación de datos de comportamientos o de parámetros que se ejecutan dentro de esta función. Y esta función es automática, recordemos que en P5 se ejecuta solo una vez, pero la función draw se ejecuta un montón de veces, 60 veces por segundo para ser más exacto. Lo interesante es que yo puedo generar las funciones que yo quiera. Por ejemplo, voy a generar una función que se llame update o actualizar. Voy a ponerle en español, am, para para que haga sentido en la personalización de este paradigma que les estoy mostrando. Y lo que voy a hacer es que en esta función voy a meter todo lo que tenga que ver con actualizar la posición de la pelota, ¿sí? Esto con el afán de organizar las cosas. Entonces, actualizar la posición de la pelota va a involucrar verificar su posición y en función de esto cambiar la dirección de la velocidad. Y luego actualizar la posición en función de la velocidad. Entonces, todo esto corresponde a la actividad de actualizar. De esta forma, este código es un poco más legible para los seres humanos, es decir, si alguien que no conoce el código lee la función y dice actualizar, va automáticamente a intentar hacer una relación, una correlación entre las acciones que se están ejecutando aquí adentro con el nombre. Inclusive lo que se estila muchas veces es comentar, em, hacer comentarios sobre lo que lo que se está ejecutando en esta función. Y entonces aquí entra en vigencia lo que hablábamos sobre alguna ocasión sobre comentar las cosas. Comentar en JavaScript se puede hacer de dos formas. Uno, comentar por línea. Y otra es comentar en bloque. Es decir, yo puedo generar un bloque de comentario con simplemente con asterisco y el slash. Y este bloque de comentarios puede tener varias líneas. Ah, entonces, hay formas interesantes de generar comentarios. Hay ocasiones en las que se utiliza muchos asteriscos de esta forma. Fíjense cómo, si es que yo en Visual Studio Code presiono el slash y pongo asterisco dos veces, automáticamente Visual Studio Code me va a cerrar el comentario. Ahora, lo que pasa es que yo puedo hacer diferentes tipos de comentarios y puedo utilizar también una combinación de teclas que es control o comando y el slash de esta forma. Y esto me va a hacer este comentario en varias líneas, pero va a comentar línea por línea. Esto es útil porque a veces yo quiero solo descomentar este grupo, por ejemplo, si estoy haciendo alguna experimentación específica, puedo presionar comando slash y solo se van a descomentar estas líneas. Entonces, cuando yo quiero comentar código para experimentar, lo que hago es seleccionar, control slash y digamos, se comenta lo que yo haya seleccionado, pero cuando yo quiero hacer un comentario que explica una función, utilizaría un comentario de varias líneas. ¿Cómo hago esto? Slash, asterisco, asterisco, enter, y fíjense cómo el Visual Studio Code automáticamente me está haciendo este juego de autocomentar. No recuerdo si es que es de alguna extensión que haya instalado yo.
¿no? No está en ninguna una extensión especial, creo que ya es una función propia de Visual Studio Code. Entonces, yo puedo ponerle un título. Hay funciones que automáticamente van a comentar, van a intentar entender qué está pasando aquí y van a intentar hacer un comentario. Y eso también funciona con inteligencia artificial. A veces es muy útil para eso. Voy a mostrarles un ejemplo. Voy a activar el GitHub Copilot y ahora el GitHub Copilot va a estar en modo predictivo. Entonces, cuando yo hago este comentario, GitHub Copilot me va a sugerir, actualizar la posición de la bola y verificar colisiones de los bordes. Entonces, fíjense cómo GitHub Copilot entiende qué es lo que está haciendo la función y me hace un comentario que me describe la función. De hecho, esa es una de las primeras, digamos, funciones o, sí, como bondades que se aprovecharon drásticamente al utilizar inteligencia artificial es que permitía a los desarrolladores comentar grandes grupos de código en proyectos colaborativos y eso les permitía como que el código sea más fácil de transmitir y leer. Entonces, normalmente se le pone un título, función, actualizar. Y esta función, digamos, esta organización del comentario suele ser muy común en la que hay un título del comentario y una descripción de qué es lo que hace esta función. Entonces, lo interesante de Visual Studio Code es que si yo hago este proceso de poner los dos asteriscos, cada vez que yo doy Enter, automáticamente VS Code me genera un nuevo asterisco para una nueva línea de comentario y se ve lindo, se ve chévere. Este intento por hacer que los comentarios sean interesantes hizo que los desarrolladores por mucho tiempo desarrollaran cosas como el ASCII Art, que es básicamente hacer ilustraciones con texto que luego se convirtieron en los emojis de los celulares antes de que hubiera WhatsApp, sino por los SMS, y luego pues evolucionaron en los emojis que conocemos ahora. Es decir, los programadores fueron los primeros en hacer una carita feliz con punto y coma em, y un ¿cómo se llama este? Paréntesis. Voy a desactivar el GitHub Copilot por ahora porque me va a interrumpir en mi proceso de programar desde cero. Ahora voy a borrar esto. Ya. ¿Qué pasó? Ahí estamos bien. Entonces, como seguíamos, lo que he hecho es encapsular toda la función de monitorear y actualizar em, la pelota. Es decir, en esta función actualizar, lo que va a pasar es que se, se están monitoreando los bordes de la pantalla y se está actualizando la posición. Entonces, lo que vemos ahora es que la pelota sigue funcionando normalmente, pero si yo guardo ahora mi archivo, van a ver que no se va a actualizar la pelota. Si voy a poner comando S para guardar. Y lo que va a suceder ahora es que si se actualiza perdón, creo que en algún punto en tanto ir y venir, se me cerró sí, cuando le puse actualizar o restart extensions, se cerró, digamos, el live server. Entonces, fíjense ahora que yo grabé, ya la pelota no se mueve porque esta función actualizar no se está ejecutando en ningún lugar. Quiere decir que em, P5 ejecuta la función draw de forma automática, pero no hay nadie quien ejecute la función actualizar. Y esto es importante entender porque las funciones están hechas para ejecutarse en diferentes circunstancias de forma manual o de forma automática y tenemos esa libertad em, de hacerlo como nosotros querramos, digamos, eso le da la flexibilidad a la programación. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es ejecutar la función actualizar. ¿Y cómo lo hago? La voy a ejecutar justo antes de dibujarla. Y para ejecutarla pongo solo actualizar y escribo dos paréntesis, punto y coma. Si ustedes se fijan, esta es la forma en la que hemos estado ejecutando algunas funciones como background o como random. Simplemente se escriben actualizar, paréntesis, punto y coma. Y estos paréntesis le dicen al lenguaje de programación que lo que estoy intentando es ejecutar una función. Y lo que hace JavaScript
o lo que hace el navegador es que cuando carga por primera vez el archivo, lee todas las funciones, es decir, pasa por aquí, pasa por acá y luego sigue bajando y encuentra esta función y las indexa en un sistema de funciones y las pone a disponibilidad en todo el documento. Entonces, cuando yo ejecuto actualizar, ya en la memoria está cargada la función actualizar. Hay lenguajes de programación como C++ que obligan a que primero yo declare la función arriba, es decir, tendría que escribir la función acá arriba para que el momento de que se cargue en la memoria RAM la aplicación, primero se carga la función y luego se ejecuta. Esa es una de las cosas que hace de JavaScript un lenguaje un poco más dinámico. A veces, bueno, tendrá sus pros y sus contras, pero yo puedo declarar una función en cualquier lugar y ejecutarla desde cualquier lugar. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que si yo escribí la función de una forma y guardo, no solo no se va a ejecutar nunca la función, sino que me va a aparecer un error que dice, usted no estamos encontrando a qué se refiere con actualizar. Y esto está en la línea, aquí me va a decir la línea, en la línea 23. Entonces me dice en la línea 23, no encontramos la función actualizar, no existe, porque está declarada con esta W a la mitad. Entonces voy a borrar esta W y listo. No me gusta que se vean tantos botones ahí. A ver si es que se va este comando. En fin, estoy recién jugando con esta aplicación. Entonces, si ahora guardo de nuevo, se desaparece el error y puedo ver que la pelota funciona sin problemas. Ahora, esta es una forma de encapsular funcionalidades. También puedo encapsular otras funcionalidades que tienen que ver con la forma en la que se ve. Y para eso voy a generar una función que vamos a llamarle visualizar. Recuerden, estos nombres son inventados y uno puede ponerle los nombres que quiera. Pero voy a cortar este círculo y lo voy a dibujar aquí. Fíjense que el círculo no se dibuja porque obviamente no estoy ejecutando la función visualizar en ninguna parte. Entonces simplemente voy acá arriba, escribir visualizar y Visual Studio Code ya leyó la función y dice, ah, usted quiere decir visualizar. Y listo. Ejecuto esta, esta función y entonces la función empieza otra vez a funcionar y actualiza la pelota. Ahora, esto nos lleva a un punto interesante y es que hay muchas formas de visualizar esta pelota. Por ahora le hemos dado el carácter de círculo, pero podría ser, por ejemplo, un rectángulo. Y con la misma función rectángulo, nuestra pelota se va a mover de un lado al otro. Ahora, si ustedes se fijan, no está rebotando exactamente en los bordes de la pantalla, porque el rectángulo no se crea desde el centro, sino se crea desde la esquina superior izquierda. Entonces, para que el rectángulo parezca que rebota en la pantalla, tendría que ejecutar una función sencillita aquí arriba que se llama rectMode. RectMode me va a permitir hacer que los rectángulos se creen desde el centro y se escribe así. Me parece que esta es la forma adecuada. No, no es así. Es sin las comillas. Ahí debería rebotar justo en los bordes de la pantalla. Sí, perfecto. ¿Ya? Entonces ahora ya no es un círculo, sino un rectángulo. Vamos a poner otra vez un círculo para que sea la pelotita. Bien. Ahora, hay muchas otras funciones en P5 que me permiten alterar la forma en la que se ve un objeto, por ejemplo, el color. Para cambiar el color solo escribo fill, punto y coma, y le pongo un color aquí adentro. Y este color va a depender de cuántos valores yo ingrese. Si ingreso un solo valor, por ejemplo, em, uy, perdón, esto va a recibir números entre 0 y 255. Si le pongo 255, pues no cambia nada porque es blanco, pero si le pongo 0, se va a hacer negra la pelota. Y así ustedes podrán adivinar que 150 va a ser un gris similar al del fondo. Fíjense que es el mismo color del fondo. Ahora, si yo pongo 10, voy a tener así, bueno, ustedes ya, ya pueden entender cómo es la dinámica. Ahora, si yo agrego un segundo valor, por ejemplo, este, lo que va a suceder es que P5 identifica el segundo valor como transparencia. Entonces 255 va a ser 100% visible y 0 va a ser transparente.
Entonces, si yo le pongo un intermedio, tendremos una pelota con transparencia. Ahora, si agrego un tercer número, P5 va a interpretar los números de la siguiente forma: red, green, blue. Ustedes ya manejan el sistema cromático RGB en Photoshop, Illustrator, InDesign. Entonces pueden adivinar cómo hacer un naranja, por ejemplo. Un naranja debería tener de red, podemos ponerle algún porcentaje no total. De green, vamos a ponerle el máximo. Y de blue cero. Vamos a ver si me sale. No, es al revés. Aquí 200 y aquí 255. Ya, ahí debería salir un naranja. Listo. Mientras menos green tenga, más naranja se va a hacer. ¿Sí? Entonces si le ponemos 100, se va a hacer mucho más naranja. Y si le ponemos cero, pues va a quedar absolutamente red. ¿Sí? Esa es básicamente la lógica en la que está trabajando aquí los colores P5. Y bueno, habrán otras formas. Me parece que puedo ingresar entre comillas. Me parece que puedo poner hexadecimal. No, tal vez solo así. Había una forma. Ah, perdón, creo entre comillas, pero puedo ponerle con el este de aquí. Sí, perfecto. Entonces fíjense que puedo poner como los colores como en CSS. La ventaja de hacer esto es que Visual Studio Code va a identificar que esto es un código hexadecimal cromático y entonces me va a ser más fácil a mí escoger el color que yo quiero que tenga la pelota. Y si guardo, pues va a estar así y puedo ponerle transparencia aquí mismo y esto va a ser más dinámico como cambiar el color de la pelota. Listo. Entonces, esa es una forma de dibujar. También tengan presente que yo puedo dibujar varias cosas. Por ejemplo, podría dibujar aquí mismo un rectángulo y le puedo asignar las mismas propiedades. Y lo que voy a tener es un cuadrado dentro de un rectángulo. Y claro, como están con transparencia, se va a ver de esta forma, que es medio divertido, digamos, ¿no? En ese sentido. O podría poner el diámetro dividido para 2 y entonces el cuadrado va a ser mucho más pequeño que el círculo. Eso está también interesante. Ahora, ¿puedo cambiar el color del cuadrado? Sí, puedo volver a declarar la función fill. Y aquí vamos a entender lo siguiente, si es que cuando yo declaro la función fill, esta función altera todas las funciones de dibujo. A ver si se entiende. Cada vez que yo ejecuto la función de dibujo e ingreso estos parámetros, la función de dibujo es mucho más compleja, así como aquí la función actualizar tiene algunos datos, algunas funciones, algunas ejecuciones, operaciones, por así decirlo. La función circle o la función square dentro de sí como función tiene un montón de parámetros. Y uno de esos parámetros va a utilizar una variable global que sea el color de relleno. Entonces, cuando yo ejecuto fill, estoy alterando esa variable global y todo lo que yo dibujo a partir de esto se va a dibujar con el mismo color. Por eso, cuando yo comento esta línea, fíjense que tanto el rectángulo, el círculo como el cuadrado se dibujan con el mismo color. Pero si yo vuelvo a declarar la función fill, entonces tendré que puedo dibujar diferentes objetos con el mismo color. Como tienen la misma posición, lo que estamos logrando ahorita es que se muevan de la misma forma. Pero si yo le pongo posición más 20, por ejemplo, vamos a ver que esto se puede hacer mucho más divertido. Le voy a desfasar. Si le pongo más 50, entonces ahora el cuadrado se dibuja con el mismo centro, pero con la posición más 50. La posición en X y la posición en Y también le podemos poner algún valor ahí como -100. Y entonces fíjense cómo se dibuja desfasado. ¿Ya? Eso va a depender ahí de lo que queramos hacer. Esto es un ejercicio muy sencillo. Ahora, ¿cómo cambiamos el borde? Para cambiar el borde escribimos stroke. Con stroke yo puedo asimismo agregar, voy a copiar esto y pegar aquí para poder utilizar el color picker. Y puedo cambiarle el color sencillo al borde. Como yo declaré esto solo una vez, se va a ejecutar en ambos. Entonces puedo con Alt Shift y la flecha hacia abajo voy a mover esto así, duplicar. Con Alt Shift duplico la línea y con Alt y las flechas simplemente eh, la desplazo. Ahora voy a cambiarle de color a este. Ya. Ahora sí, cada uno tiene un color de borde distinto.
Si yo quiero cambiar el espesor de de ese borde, voy a utilizar una función que se llama stroke weight. Weight es una palabra interesante, parece una mezcla entre width y height, y es weight, en fin, es como espesor. Y le podemos poner aquí un número en píxeles. Entonces, si le pongo un número 5, por ejemplo, se hace mucho más grande. Si le pongo un número 50, pues el borde es tan grande que supera el tamaño de las formas. Vamos a ponerle 10. Y ahí tenemos una bola bastante interesante. Ahora, si es que yo no quisiera que el cuadrado tenga borde, en lugar de declarar el stroke, voy a ponerle aquí un no stroke. Y este no stroke va a eliminar el borde en el objeto de adentro. Entonces ahora el cuadrado no tiene borde. Podría hacerlo de la forma inversa, podría también dejarle un stroke, pero no ponerle fill y más bien declarar la función no fill. Entonces esta función no fill le va a dejar al objeto interno, o al cuadrado en este caso, sin relleno. Entonces las funciones fill, stroke alteran el relleno y el borde, y las funciones no stroke y no fill anulan por completo. Entonces, ¿qué pasa si es que yo primero declaro no fill y luego declaro fill? La función fill sobrescribe la no fill. Yo aquí dije, a ver, no voy a poner ningún fill, un borde, pero aquí le digo sí, sí voy a poner borde y entonces se sobrescribe. Pero si entre medio yo dibujo algo aquí, por ejemplo, una elipse, si entre medio dibujo una elipse, vamos a poner las mismas posiciones. La elipse admite alto y ancho, entonces vamos a ponerle diámetro, vamos a duplicar este valor, así. Ah, me sale un error. em, Creo que elipse es con doble L, me parece. Ya. Entonces dibujé una elipse, que es esta elipse de aquí. Y esa elipse es la que no tiene borde, fíjense, no fill, perdón, no tiene relleno. Y justo después de dibujar la elipse, entonces hice estas otras cosas. Vamos a vamos a hacer el diámetro por 2 para que se haga una cosa rara. Ya, ahí. Entonces fíjense cómo yo puedo ir dibujando cosas con coordenadas. Un ejercicio interesante es intentar hacer, por ejemplo, una carita feliz o un robot con estas coordenadas, con la misma posición, desplazándoles hacia arriba y hacia abajo, haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, por 2 lo que hice es que el diámetro, perdón, dividido para 2 el diámetro es la mitad, y acá el diámetro es por 2 entonces el diámetro vertical es el doble, y el diámetro horizontal es la mitad de esta elipse que está en el centro. En fin, esta puede ser mi primera pelota. Ahora, hemos cubierto un poquito lo que yo puedo hacer para visualizar. Recuerden que siempre podemos ir a la documentación de P5 y buscar en la sección de referencia. Y en referencia podemos buscar shape, pero también hay primitivos, atributos, curvas, vértices, geometría, color. En color, fíjense que yo puedo hacer extracciones de color específicos para hacer transiciones de color como degradados, o cambiar solo la saturación, o solo cambiar el valor del rojo del color que yo he creado. Y vamos a ver que hay un objeto color. Es decir, por aquí debe haber un objeto color. Aquí está. Es decir, yo puedo generar un objeto color. Así, creo una variable que es de tipo color, le agrego estos valores y luego esta variable color la utilizo dentro de fill o la utilizo dentro de background. Es decir, puedo utilizar esta variable color. Ya vamos a ver que eso es divertido para generar paletas cromáticas, que es algo muy común. Pero fíjense que también en settings hay este no fill, end clip, erase. Hay algunas funciones que podemos hurgar. Recuerden que siempre pueden poner en español. Y fíjense pues cómo funciona esto. Esto es, mientras más revisen esta documentación, más potente se va a dar su conocimiento. Vamos a ver algo de tipografía, qué sé yo. Entonces, em, volvamos a nuestro código. Lo que vamos a hacer a continuación es ingresar en el modo de em, vamos a hacer un cambio radical a nuestro código y lo que vamos a hacer es crear una clase y esta clase va a ser una pelota. ¿Por qué? Lo que vamos a intentar hacer es hacer varias pelotas, muchas pelotas. Y para hacer varias pelotas vamos a necesitar que cada una tenga variables distintas.
En este momento lo que tenemos es que la misma pelota está utilizando una posición, un diámetro, un radio, una velocidad. Pero si quiero yo hacer otra pelota, tendría que duplicar estas variables y hacer las versiones, la versión 2, digamos. Podría poner estas variables y agregarles un 2 para que cada variable sea independiente, ¿no es cierto? Y entonces yo puedo hacer una segunda pelota que tenga estas características. Tendría que duplicar esto también, ¿sí? Y en realidad utilizar todas estas variables con el número 2, más o menos así. 2. Entonces ahora todas las variables que teníamos antes ahora existen con el número 2. Y tendría que otra vez monitorear todas las variables 2. Es decir, aquí voy a usar el mismo código, pero agregarle un 2 a todas las variables que estoy utilizando aquí para actualizar la segunda pelota. 2. Y déjenme ver cuál es el error todavía. With 2 is not defined. Ah, es que, perdón, aquí cometí un error y aquí, posición with y wrath, esto no, aquí no hay 2 porque estas son variables globales. Y en algún otro lugar también cometí esa barra basada y es acá en aquí. Este de aquí no es una variable global, esto no es una variable global, listo. Entonces ahí he generado ya todas las variables y me falta dibujar otro objeto. Entonces voy a dibujar este cuadrado, solo el cuadrado. Y solo este cuadrado le voy a poner la posición 2 y el diámetro 2. Y entonces ahora tengo un segundo objeto, que es este cuadrado que está aquí, que tiene sus propias variables, su propio movimiento. Para que sea independiente del otro, es necesario que todas sus variables estén separadas, que todas sus variables sean independientes. Entonces nos enfrentamos a un problema ahí elemental, y es que el problema que tenemos de elemental, bueno, algo está pasando arriba, no está aquí la velocidad 2. Esto me faltó. Ya. El problema elemental es que si yo quiero hacer 100 pelotitas, voy a tener que repetir esto 100 veces. Imagínense lo que es esto, hacer así como 100 veces y tener variables distintas del 1 al 100. Esto es contraproducente, no hace sentido. Entonces hay que encontrar una forma de hacer que haga sentido. Entonces voy a poner control Z para eliminar todos estos duplicados que hice de las variables y quedarme con la primera pelotita. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a generar una clase y esa clase se escribe de la siguiente forma. Escribo class, le pongo un nombre, por lo general en mayúscula, se utiliza mayúscula al inicio para em, diferenciar una clase de una función normal. Y aquí adentro voy a necesitar hacer una función constructora que se llame igual pelota, igual que el nombre de la clase. Y aquí puedo empezar a hacer eh, métodos. Los métodos se conocen como funciones internas dentro de una clase. Así como aquí escribimos función visualizar o función actualizar. Dentro de la clase podemos escribir directamente actualizar o visualizar. Y vamos a entender a esta clase como un blueprint, un plano, pero no un plano en el sentido de planicie, sino en el sentido de instrucciones para construir, así como los planos de un avión o los planos de una silla. Por efectos de orden, se estila que cuando yo creo una clase, lo ideal es que no la cree en el mismo documento de sketch.js, sino que la cree en un archivo aparte. Entonces voy a proceder de esa forma. Voy a borrar esto, he puesto control X para sacarla de aquí. Y voy a generar un nuevo documento. Si es que yo quiero ser muy ordenado, generaría una carpeta, diga clases.
Y fíjense cómo automáticamente Visual Studio Code identifica esa palabra clases y le asigna un tipo de carpeta especial. Si es que yo le pongo cualquier otro nombre, por ejemplo, esto de aquí, fíjense que la carpeta es normal, no se ve una carpeta particularmente especial. Pero si le pongo clases con doble S en inglés, entonces Visual Studio Code piensa, ah, sí, usted está intentando organizar su código. Entonces dentro de clases voy a generar un nuevo documento que se llame pelota.js. Es importante que el archivo se llame pelota porque la clase se va a llamar pelota. Y aquí voy a pegar este código. Fíjense, class pelota. Abro y cierro llaves. Aquí no hay paréntesis porque esto no es una función, sino una clase. Abro y cierro llaves y genero estas tres funciones importantes. Ahora, lo interesante aquí va a ser lo siguiente. Las variables de la pelota van a existir solo dentro de la pelota y nada más que dentro de la pelota. Y vamos a proceder a migrar las características de esta pelota de aquí afuera en la pelota que ahora es una clase. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a generar todas estas variables, voy a copiarlas y pegarlas aquí adentro. Ahora, me parece que voy a tener un error porque lo que se estila es que estas variables se generen dentro del constructor. Es decir, aquí adentro del constructor, el constructor va a ser esta función principal, se generen las variables. Y eh, también se estila que no se utilice let, sino que utilicemos un nuevo paradigma y es utilizar this.posición. Y this es una declaración que le dice al lenguaje de programación que esta variable existe solo dentro de esta pelota. Entonces, this es el contexto en el cual existe la variable y this hace referencia a la pelota. ¿Por qué? Porque van a haber muchas pelotas. Vamos a generar muchas pelotitas y cada una de estas variables, posición, digamos, diámetro y radio, son variables que van a existir individualmente en cada una de las pelotitas. Entonces, this encapsula la variable y esta variable no se puede usar de forma externa, sino solo de forma interna. Luego, fíjense que estoy dejando vacía esta función. Luego, lo que voy a hacer es generar, voy a copiar todo lo que está en el setup, menos este rect mode, porque este rect mode hace referencia a toda la aplicación, pero estas de aquí son asignaciones a a nuestro objeto específico y los voy a pegar aquí adentro. Recuerden que estas variables ya no son variables normales, entonces esto lo hace un poquito más tedioso de escribir, pero cuando uno se acostumbra pues no es ningún problema. Para referirme a las variables locales, tengo que ponerles this siempre. Entonces this va a hacer referencia, fíjese que este random, no sé por qué se me copió todo esto. Ya creo que se me seleccionó todo el espacio. Y bueno, suele pasar. Vamos a ponerle aquí this punto. Acá también. Aquí, acá. Aquí, acá. Este width y height son variables globales, entonces no necesitan el this. Significa que existen fuera de esta función. Y vamos a ver que el alcance es importante porque hay cosas que existen dentro de una función y no pueden existir fuera. Por ejemplo, si es que yo genero aquí en esta función visualizar, genero una nueva variable que se llame, no sé, color verde, le asignamos como nuevo color y le ponemos aquí un color verde, por ejemplo. mm, y le asignamos un color verde así. Esta variable color verde solo es accesible dentro de visualizar. Si es que yo quiero dibujar, por ejemplo, en el setup le pongo console.log
y quiero escribir este color verde, me va a dar un error, me va a decir, no sé a qué se refiere con el color verde. Bueno, aquí voy a tener algunos errores, pero aquí me dice que color verde no existe, no está definido. Esta variable color verde solo existe dentro de visualizar, porque está desarrollada como LED. Está creada aquí. Pero si hubiera creado la variable aquí afuera, al inicio, ¿se acuerdan que nosotros hacemos esto aquí arriba? Cuando yo declaro la variable aquí afuera y dentro del LED simplemente le asigno un nuevo valor de esta forma, entonces sí va a identificar el color verde. Bueno, ahorita estoy teniendo otros errores porque tienen que ver con esto de aquí, que aún no he migrado a nuestro objeto. Pero bueno, esto es otro caso. Voy a borrar este color verde y este color verde de acá. Listo. Ahora, ¿qué es lo que nos queda ahora? Toda la función de actualizar. Actualizar voy a cortar de aquí y voy a irme a la clase pelota y voy a pegar dentro de actualizar. Así. Vamos a ponerles aquí una tabulación para que, menos esta, ya, para que esté organizado. Y otra vez, todas estas variables, posición, radio, posición, velocidad, velocidad, posición, velocidad, velocidad. Le ponemos this, punto. ¿Ya? Y ahora visualizar. Vamos a copiar solo la primera pelota y esto lo vamos a borrar. Y vamos a borrar esta de acá también. Y a borrar estas funciones que ya no sirven para nada. Y esas funciones que no sirven para nada. Y voy a pegar esto en actualizar. Y aquí es más sencillo porque solo la posición y el diámetro necesitan un this. ¿Ya? Si está todo bien, fíjense que ya no tengo errores en la consola. Color verde is not defined. Es porque, ¿dónde está mi color verde? Aquí está. Console log. Ya, listo. Entonces lo que me queda es lo siguiente. Tengo en mi sketch, solo tengo el Create Canvas, Rect Mode Center y Background 150, que es el background que se va a repetir 60 veces por segundo. Y en mi pelota va a comenzar de la siguiente forma la pelota. Va a comenzar con class pelota. Y dentro de esta función vamos a ponerle a todos estos una tabulación para que se entienda que están dentro. Fíjense lo importante que es mantener los espacios correctos. Vamos a ver que hay una. Y les muestro cómo mejorar esto. Pero pelota lo que va a hacer es, esta función se va a ejecutar primero de forma automática. Así como nosotros aquí ejecutamos el setup y se ejecuta automáticamente. Cuando creemos una pelota, esta función se va a crear automáticamente. Y lo que vamos a tener es que vamos a declarar de forma aleatoria la posición, la velocidad, el diámetro de esta pelota. A continuación, tendremos de forma interna una función interna em, que lo que va a hacer es actualizar las características de esta pelota específica, única. Y luego va a visualizar esta pelota única. Tiene eh, esta otra función interna. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ejecutamos o cómo ponemos en práctica este código? ¿Cómo le damos sentido? Primero, en nuestro archivo de HTML tenemos que incluir esa clase. Entonces, en el index HTML, antes de nuestro sketch, vamos a poner script con la opción de source y buscamos dentro de clases pelota JS. Fíjense cómo Visual Studio Code ya me identificó que yo tengo esta carpeta clases y pelota JS. Esto me hace que incluya en mi código esta clase. Y reviso en el navegador con el inspector. Recuerden que el inspector es con comando Alt I, comando Option I en Mac, pero sabemos que es Alt. Entonces con comando Alt I ya sé que puedo ver el inspector y si no hay ningún error significa que lo que está escrito aquí en pelota está relativamente bien. Ya vamos a ver que habrán sus matices. Luego, como la pelota ya existe
en nuestro panorama, es decir, ya está incluido en el index.html, significa que primero se incluye la librería de JavaScript, luego se incluye la clase pelota, y esto va a hacer que dentro de nuestro sketch nosotros podemos ya utilizar el código que está dentro de pelota. El orden es importante. Aquí primero se carga la clase pelota y luego en nuestro sketch podemos utilizarla. ¿Y cómo la vamos a utilizar? Lo que hemos generado es un objeto, es un nuevo tipo de dato. Y podemos generar una variable con el mismo, las mismas claves em, de texto como let. Y podemos crear una nueva pelota. Nueva pelota. Y esta nueva pelota va a ser, vamos a utilizar esta nomenclatura new pelota. ¿Sí? Ahora, esta asignación la podemos hacer justo aquí o la podemos hacer luego del setup. Y hay una diferencia grande. Si yo declaro aquí la pelota y creo una nueva pelota, vamos a analizar qué es lo que sucede. Cuando yo escribo de esta forma y digo nueva pelota, lo que estoy haciendo es crear un contenedor, un espacio de memoria, que va a direccionar a un objeto. Y por eso se llama programación orientada a objetos. Ese objeto fue creado con este blueprint, con este mapa, con este plano. Quiere decir, supongamos que es una silla. Yo puedo tener los planos para fabricar sillas, pero con los mismos planos puedo fabricar varias sillas. Y entonces, en este momento, lo que he hecho es fabricar una pelota con las características de la pelota que yo acabo de inventar. Significa que yo podría generar otra pelota con el mismo mapa, con el mismo plano. Y esto lo que le está diciendo a JavaScript es, coge este plano, este blueprint, este mapa, no mapa, este plano, ¿sí? Con instrucciones y crea un objeto. Entonces, del momento que yo hago esto, esto se llama un objeto, esto es un objeto, pero esto es una clase, esto es un blueprint, un plano, unos planos para hacer pelotas. Ahora, voy a borrar esto un ratito. Entonces, lo que hay que también tener conciencia es que cuando yo ejecuto esto tal cual, al ejecutar new pelota, fíjense que este pelota tiene paréntesis. Significa que esto es una función. ¿Qué función? La función constructora. La función que tiene el mismo nombre de la clase. Entonces, esta función constructora se ejecuta en este instante en el que yo declaro nueva pelota. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes se fijan, en el constructor yo estoy utilizando las variables width y height para establecer la posición inicial de la pelota. El problema es que en mi sketch las variables width y height se asignan cuando yo ejecuto la función createCanvas. Entonces el problema que voy a encontrarme es que cuando genero una nueva pelota, si la produzco aquí arriba, en este instante del tiempo de ejecución de la aplicación, aquí, aún no existen las variables de width y height. Es decir, están asignadas como cero. Significa que cuando yo genere la pelota, esta variable width va a ser igual a cero y height va a ser igual a cero. Esto es interesante de la programación. Aquí está mal escrito. Esto me va a dar problemas. Ahí está. Bueno, poco a poco iremos identificando errorcitos así. Fíjense, el ojo clínico educado. Esto me va a dar problemas. Entonces lo que voy a hacer es simplemente arriba declarar la variable pelota para que esté asequible desde toda la aplicación. Y dentro de setup a la nueva pelota le voy a asignar esta clase. Digamos, voy a generar una nueva pelota a partir de esta clase y la voy a grabar o la voy a guardar dentro de la variable nueva pelota. De esta forma, yo puedo, la pelota se ha generado después de la función createCanvas y entonces cuando se ejecuta la función pelota aquí adentro, las variables width y height ya tienen una asignación con respecto al ancho y al alto de la pantalla. De esta forma, ya puedo asignarle una posición en función de esos valores. Ahora bien, la pelota aún no aparece porque tenemos que
hacer que la pelota se actualice y se visualice. Y eso es sencillo. Dentro de draw voy a escribir lo siguiente: nueva pelota, punto, actualizar, nueva pelota, punto, visualizar. Vamos a ver si es que hay algún error. Seguramente hay errores porque am, no sé exactamente cuál es el error, así que por ahora lo que voy a hacer es escribir aquí un prompt dentro de actualizar, por ejemplo, que diga console.log. Le vamos a poner aquí Oli. Se escribe, sí se está escribiendo varias veces, así que no hay problema con la opción de actualizar. Fíjense que se está escribiendo Oli muchas veces. Está bien. Ahora vamos a ver con la visualizar, a ver si se escribe en visualizar. Se escribe Oli. Perfecto. Vamos a ver por qué es que no se está dibujando nuestra pelota. Vamos a hacer otro truco y aquí lo que vamos a hacer es dibujar o mandar a la consola la posición en X y la posición en Y. Vamos a ponerle un espacio entre las dos. Pero tiene que ser this, recuerden, this aquí, this, punto. Vamos a ver en la consola. Not a number, not a number, not a number. Parece que hay un problema en la creación de estas variables y por eso dicen que no son un número. Am, random. Ya, vamos a cancelar este console log. Y vamos a ver si es que cuando se inicializa la pelota, justo aquí, nueva pelota, vamos a ver si se ejecuta esta función, digamos. Vamos a poner aquí, hola, soy una nueva pelota. Eh, fíjense que no se ejecuta la función hola, soy una nueva pelota. No sé si es que tengo que escribirlo así, como constructor, tal vez. Sí, ese fue un error mío interesante y es falta de uso del cerebro. Es decir, parece que JavaScript en esta versión, tal vez lo confundí con Processing, no utiliza esta función. Esta función no se ejecuta con el mismo nombre pelota. Eso creo que así funcionaba en Java. Pero en JavaScript más bien escribo la palabra constructor. Y esta función constructor es la que se va a ejecutar cuando yo utilizo nueva pelota y se ejecuta el constructor. Entonces, claro, poniendo hola, soy una nueva pelota, me aseguré de que no se estaba ejecutando esto y entonces me di cuenta cuál fue mi error. Y fíjense que ahora si se ejecuta hola, soy una nueva pelota y podemos ver a la pelota rebotando. Qué bueno que sucedió el error, así vamos entendiendo cómo ir haciendo un debugging o encontrando formas de solucionar errores. Ahora bien, la pelota está funcionando tal como la habíamos dejado. Si es que yo grabo esto, cada vez que se ejecute la aplicación va a ser una pelota distinta porque cada vez que se ejecuta esta función se ejecuta una nueva pelota. Y quería que vean inclusive este error de declarar la pelota aquí arriba. Voy a copiar esto y generar la nueva pelota aquí arriba. Voy a comentar esta parte para que se vea que siempre voy a tener un problema, un error. Y ese error es que ni siquiera random está definido. Fíjense, uncall random is not defined. Porque se ejecuta de manera tan pronta se ejecuta que ni siquiera se han inicializado las funciones de P5. Cuando yo escribo setup o se ejecuta setup,
recién estoy utilizando la librería de P5 e inicializando todas las funciones. En este caso, la pelota se creó tan pronto, tan arriba, que ni siquiera P5 está funcionando. Entonces, por eso es importante solo crear la variable e inicializarla aquí abajo y entonces las funciones se ejecutan correctamente. La otra cosa que quisiera que notemos es que si yo no ejecuto la función actualizar, la pelota no se actualiza y no se mueve. Y si yo no ejecuto la función dibujar, la pelota no se dibuja a pesar de que sus valores pueden estar cambiando de forma constante en la programación. Ahora, este es el siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con hacer muchas pelotas. Yo puedo utilizar la siguiente nomenclatura para hacer varias variables. En este caso he generado tres variables. Es lo mismo que yo escribiera de la siguiente forma, así, let, una en cada línea. Pero yo puedo también hacer separar por comas e ir generando variables. Recuerden que las variables pueden tener solo una palabra, no pueden ser palabras separadas. Esto va a identificarse como que son cosas separadas, distintas. Yo podría hacer esto y ahí he generado cuatro pelotas. Pero vamos a dejarlo así. Luego, puedo utilizar la misma nomenclatura para inicializar cada una de las pelotas, ¿sí? Y a posteriori puedo em, hacer que se ejecuten las funciones internas de cada pelota, en este caso de la segunda pelota y de la tercera pelota. Listo. Entonces, lo que tengo ahora es que son tres pelotas y estas tres pelotas son independientes. Básicamente, utilizamos un plano con características desde posiciones aleatorias, tamaño aleatorio, velocidades aleatorias y un sistema de colisión que verifica independientemente la colisión de cada una de las pelotas de forma interna y un sistema de asignación de valores cromáticos y de tamaños. Entonces cada vez que yo reinicie esto va a ser una pelota distinta. ¿Puedo asignarle un color distinto a cada pelota? Por supuesto. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a generar eh, una variable de color. Voy a hacer, vamos a hacerlo así. Creo que esto ni siquiera necesito declararlo y funciona. Sí, no hay problema. Con solo ejecutar por primera vez la variable se genera de forma interna y no hay problema. Entonces, lo que voy a hacer es generar una nueva variable aquí de color y va a ser de la siguiente forma. Ponemos this. No puedo usar la palabra color directamente porque es una palabra reservada de P5. Así que le puedo poner C. Y esto va a ser new color. Ahora, lo interesante es que como va a aceptar valores red, green, blue y alfa, yo puedo ponerle aquí un random y decir que, bueno, en red vamos a ponerle un random entre 10 y 50. En green vamos a poner una coma, random. En green le vamos a poner un valor mayor, puede ser entre 200 o entre 180 y 255, porque creo que sean super green todas. Y en blue también vamos a dar un rango un poco más reducido, pero en los números altos también. Blue le vamos a poner entre 100 y 150. Cuando hago esto, vamos a ver si es que, cuál fue el error. Random. Hice con al revés. Random. Eso, primero el luego M. Luego dice undefined is color mode. Error. New color. Vamos a ver qué decía acerca del color. ¿Recuerdan el color? Color. Wow. Entonces en color debe haber esta función color. Y color me dice que color RGB. Y le usamos el color. No hay problema. No se pone new. Fíjense que no hay que poner new. Está bien, solo con color. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí.
he generado un color distinto para cada pelota. Todavía no se aplica porque en la sección de Fill estoy utilizando todavía un color hard-coded. Y aquí voy a hacer la letra C, que es mi nuevo color. Podemos poner aquí nuevo color para que sea más descriptivo el nombre de la variable y utilizarla aquí abajo como nuevo color. Grabo. Vamos a ver cuál es el error. Y dice nuevo color is not defined. Why? Ah, es que tiene que ser this. Recuerden, aquí las variables son this. Listo. Ahora sí, cada pelota tiene un color distinto dentro de esa gama cromática. Son muy parecidas porque están dentro de un rango muy parecido. Si le damos un rango más amplio, por ejemplo, aquí le pongo desde 0 a 255, es más probable que el color sea distinto por un tema de probabilidades dentro del número aleatorio. También le puedo poner transparencia a todos. Vamos a poner una transparencia de 100, por ejemplo. Y entonces todos van a ser semitransparentes y va a generar esta lógica. Puedo hacer lo mismo con los bordes. Por ahora vamos a dejarle solo un borde un poco más delgado mientras que esté tan ancho. Y así. Listo. Ahora, aquí la cosa se va a complicar un poco más. Va a estar más intensa. Así que atentos. Esto también es ineficiente. Generar varias pelotas al mismo tiempo es ineficiente de esta forma, porque tengo que estar declarando una por una. Si fueran 100, tendría que repetir esto 100 veces y 100 veces declarar todas y cada una de las pelotas. Por eso, vamos a entrar en el mundo de los arrays, es decir, los arreglos. Los arreglos son listas de objetos como conjuntos, grupos. Y yo puedo generar, gracias a esa lógica, grupos muy grandes. Para esto vamos a poner NP, que va a ser el número de pelotas, y podría ser inclusive una constante, es decir, no es un número que va a variar de forma dinámica, y solo lo vamos a declarar una vez y decir ya son 100 pelotas y no tiene por qué cambiar, por eso le he puesto constante. ¿Qué significa constante? Que si yo quiero volver a alterar el valor de NP y asignarle un nuevo valor como 200, voy a tener un error en la consola que me dice usted no puede cambiar el valor de NP porque NP es una constante. Entonces significa que solo se genera una vez. Esto hace que el computador no use más memoria de la necesaria. Dice, ah, va a ser este valor y punto, no tengo que asignar un valor más grande. Pero cuando pongo LED, el computador dice, bueno, no sé qué nomás va a poner aquí, déjele un espacio de memoria enorme a este LED por si cambia el contenido y mete un texto de 1000 palabras. Entonces el computador, cuando escribo LED, deja un espacio muy grande de memoria disponible para esa variable. Pero si le ponemos const, no ocupa nada de memoria. Y además es una buena práctica poner en mayúsculas las constantes. Luego voy a generar un grupo de pelotas. Para esto voy a utilizar una nomenclatura que va a ser la siguiente. Escribo pelotas y aquí adentro escribo esto. Esto le dice a P5 que esto no se trata de oh, un objeto normal, sino se trata de una lista de objetos que van a estar aquí adentro. Hay algunas formas de generar arrays. La primera es asignando directamente aquí adentro algunos objetos, por ejemplo, textos separados por comas, puedes poner un número o puedo poner un booleano. Y ahora, esta pelota, si ponemos aquí en read mode, vamos a ponerle sole.log a nuestro array, nuestro arreglo, se llama pelotas. Lo que sucede es que el array es un conjunto de objetos. Fíjense cómo en la consola lo que tenemos es que el array que yo puse console.log tiene estos tres objetos. Tiene la palabra textos, que es un texto porque está en comillas, un tipo de objeto de texto, un número entero y true, que es un booleano. También fíjense cómo me arroja estos datos que están interesantes. Cada objeto tiene un índice, es decir, tiene un código numérico que me permite acceder a él por un índice y están de forma ordenada. Y también tiene un valor que es la longitud. En este caso se ha impreso toda esta información
porque yo puse en el console log que se imprima todo el array de pelotas. Pero yo puedo acceder a sus componentes de forma individual. Por ejemplo, si pongo, aquí hay que cambiar y hay que corregir y hay que borrar. Entonces puedo acceder a los componentes internos del array de la siguiente forma. Con el punto, así como con el punto, recuerdan, eh, podemos acceder a las funciones internas de la clase pelotas. Con el punto lo que puedo hacer es acceder a estos componentes individuales de la pelota aquí adentro. Por ejemplo, si quiero retribuir solo el primer valor que corresponde a este texto, puedes escribir pelota, eh, sí, no con el punto, perdón, con los, con las, esta variable de aquí adentro, length, es la que se agrega con el punto, pero con las corchetes puedo acceder al índice específico de los objetos. Por ejemplo, el cero va a ser la palabra textos, aquí está. El uno va a ser el número 4, así. Y el 2 va a ser la palabra true, porque true es lo que está contenido en ese espacio del array. Ahora, eh, les decía, yo puedo utilizar la tecla punto para poner length, y length lo que me va a dar es la longitud del array. En este caso son tres elementos los que componen el array. Claro, yo puedo alterar esos componentes, por ejemplo, puedo escribir pelota y decirle específicamente que el componente que está en la casilla cero va a ser ahora el número 100. Y cuando yo escriba, ¿qué me dice aquí? In promise references pelota is not defined. Es que no es pelota, sino pelotas. Ya. Entonces, cuando yo escriba o quiera retribuir el componente cero de mi array, fíjense que ahora es el valor 100. Antes, si yo no declaraba esto, es el valor es textos. Entonces, lo que está haciendo es que el objeto pelota es un contenedor de elementos individuales separados por comas. Estos elementos pueden cambiar. Yo puedo incluir inclusive en lugar de poner 100 en el factor cero, puedo poner en el factor 5, por ejemplo. Y cuando imprima todo el array, fíjense lo que va a suceder. Todo el array ahora tiene 6 elementos. Tiene 0, 1, 2, el 3 y el 4 van a estar vacíos. Pero también fíjense que en el array el primer índice comienza con el cero. Esto es importantísimo y tiene sentido y cada vez va a tener más sentido. Pero recuerden lo importante que es. Significa que el último elemento del array tiene índice 5, pero la longitud total del array es de 6 elementos. Entonces la longitud y el último índice están relacionados por un número, digamos, menor al otro por solo un ítem, es decir, solo un dígito. Significa que si la longitud del array es 100, significa que el último índice del array va a ser 99, ¿sí? Por ejemplo, si es que aquí yo le pongo que la pelota en la casilla 99 del array va a ser igual a 100, fíjense que aquí me va a decir que la longitud del array es de 100 porque el último índice disponible es el índice 99, ¿sí? Aquí podemos ponerle lo que sea, perro. Se me pusieron dos de estos, ya. Entonces, del objeto perro va a ser el número 99, significa que el array tiene 100 objetos. Ahora, eh, recuerden que pueden poner pausa y pueden retroceder y pueden ver esto varias veces, pero lo importante es que vaya quedando claro de a poco. Entonces, la otra cosa que se puede hacer es que vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a generar las 100 pelotas para que se vea cómo se haría. La forma correcta de crear 100 pelotas y meterlas dentro de este array va a ser la siguiente. Vamos a utilizar un objeto que se llama for loop. El for loop es un tipo de
una herramienta de los lenguajes de programación que está en todas, no sé si es que hay algún lenguaje que no tenga un for loop, que básicamente permite ejecutar el mismo código muchas veces en fracciones de segundo. El RAW se ejecuta 60 veces por segundo, pero el computador puede ser mucho más rápido que eso, puede hacer operaciones matemáticas mucho más rápido, miles de veces por segundo, a veces cientos de miles de veces dependiendo del lenguaje y dependiendo del entorno. Entonces, esto va a utilizar el máximo del poder de la computadora y va a hacerlo en una fracción de segundo y se va a ejecutar todo lo que yo ponga aquí adentro. Ahora, si ustedes googlean JavaScript for loops, es posible que se encuentre con este W3 School. W3 School es como la referencia que está, de hecho, parece que es mantenida por el mismo grupo que hace Firefox, si no mal no recuerdo. Debe estar quizá aquí al fondo. Optimize the learning training, some of my bees. Correctly copyright. W3CSS. No, tal vez estoy especulando, en fin. Es otra aplicación la que está en mi mente. Pero los for loops vienen de diferentes formas, ¿no? Eh, la más común, la más clásica, es la primera que vemos aquí, que utiliza tres expresiones. Vamos a entender esto como expresiones, ¿no? La primera expresión va a ser declarar una nueva variable. Esta variable solo existe dentro del for loop y ningún otro lado. Esta variable tiene un alcance y es que solo existe dentro del for loop. La segunda expresión, fíjese cómo las expresiones están separadas por punto y coma. La segunda expresión es una comparación. Así como en el if nosotros hacíamos una comparación, el resultado de esta comparación podría ser verdadera o falsa. La lógica del for loop es que el for loop se ejecuta siempre y cuando esta comparación siga siendo verdadera. Ya vamos a ver a qué me refiero. Y la tercera expresión, por lo general, es la variación de esta variable inicial. Es decir, le asignamos un nuevo valor. Y más significa, recuerdan que hablábamos sobre cómo asignar valores a una variable. Si yo tengo let número y este número es igual a 100, la forma de alterar ese número puede ser de la siguiente forma. Puedo ponerle número más o número igual al número más 5, que me da lo mismo que escribir número más igual 5. Pero muchas veces yo quiero solo hacer que el número crezca un número, por ejemplo, número que solo crezca uno, por ejemplo. Número más igual uno. Y hay una forma más contraída de expresar esto y es escribirlo número más. Entonces, cuando yo escribo número más, simplemente le estoy diciendo al lenguaje de programación, agrega el número uno o una unidad a este número. Entonces, si yo escribo solo esto, voy a tener que número que antes era 100, después de esta ejecución, ahora es 101. Y eso es lo que vemos expresado en esta última expresión. Hacemos que la variable que acabo de generar aquí adentro aumente un punto. Por lo general se utiliza el número i por iteración o iterador. Iterar significa repetir. Entonces, en este ejemplo que vemos aquí, lo que vamos a ver es lo siguiente. En el for loop, adentro se está ejecutando este texto. Y este texto lo que va a hacer es agregar a un texto preexistente estos valores. ¿Cómo funciona? La primera vez que se ejecuta el for loop, se genera una variable que es igual a 0. Se pregunta, ¿0 es menor que 5? Efectivamente, todos sabemos que 0 sí es menor que 5. Y entonces se le agrega un punto a 0, ahora se vuelve 1, y se ejecuta esto. Perdón. Primero se ejecuta esto y luego se le agrega un valor a 1. ¿Por qué? Cuando se imprime este texto, fíjense cómo está utilizando la variable i, que es la que creamos aquí arriba. La primera vez que se ejecute, la variable va a ser 0. Se vuelve a repetir el loop en una fracción de segundo y se vuelve a preguntar, ya no desde aquí, sino solo desde aquí. Se pregunta, ¿1 es menor que 5?
Como es verdadero, se vuelve a ejecutar, pero esta vez la variable es igual a 1. Y luego se agrega un punto más a 1, ahora se convierte en 2. Se vuelve a preguntar, 2 es menor que 5, efectivamente es verdadero, y se ejecuta. Cuando yo siga sumándole ahí y llegue a 4 o llegue a 5, cuando llegue a 4 se va a preguntar, ¿4 es menor que 5? Sí, y se ejecuta por última vez, y este número va a ser igual a 4. Se agrega el número 1, un 1 más, se convierte en 5 y se pregunta, ¿5 es menor que 5? Y eso es falso, porque 5 es igual a 5, no es menor. Como no es menor, ya no se ejecuta esto, se termina la ejecución y pasa a la siguiente línea de abajo. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un ejemplo de esto. Si yo hago un for loop y quiero que este for loop se repita 100 veces, por ejemplo, lo que haría es lo siguiente, pongo let i igual a 0, punto y coma. Me pregunto si es que i es menor que 100, punto y coma, y luego me pregunto si es que, perdón, luego altero i y le sumo 2 puntos. Y aquí adentro vamos a imprimir console log, console log, y vamos a imprimir el siguiente texto. El índice es igual, y aquí le sumamos la letra i. Cuando yo ejecuto esto, vamos a ver en la consola que este texto, el índice es igual a, se escribió 100 veces. La primera vez que se ejecutó, i era igual a 0, y la última vez que se ejecutó, i era igual a 99. Entonces se ejecutó 100 veces. ¿Sí? Si es que queremos que se ejecute 5 veces, simplemente aquí, en la comparación, comparamos la variable i con el número 5 y se ejecuta 5 veces. 1, aquí está, 1, 2, 3, 4 y 5, a pesar de que el último objeto sea índice 4. Esto tiene una similitud con los arrays, porque recuerdan que el array comienza con un índice 0 y termina con un índice que es igual al número total de elementos contenidos menos 1. Entonces, esta lógica me sirve perfecta para navegar un array. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma, la magia. Voy a utilizar este mismo for loop, pero en lugar de decir que el for loop va a tener, se compare con el número 5 de forma cruda, voy a hacerle que se compare con la variable np. La variable np es igual a 100, significa que este for loop se va a ejecutar 100 veces. Uso la variable np porque voy a utilizar un for loop similar varias veces. Y si yo quiero cambiar el número de elementos, quiero cambiarlo solo en un lugar y que se actualice en todo el código. Por eso meto la variable el número en una variable. Luego aquí adentro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense esta magia. Voy a generar una nueva pelota. Esta nueva pelota va a ser igual a new pelota. ¿Ya? Y luego voy a meter esa nueva pelota en este array pelotas. Y para hacer esto voy a escribir pelotas y voy a escribir el índice de la casilla que quiero que ocupe esta nueva pelota dentro del array de pelotas. Y recuerden que yo aquí podía poner el número 1 o el número 2 y eso le iba a asignar una casilla específica dentro del array. Lo lindo es que ahora voy a utilizar el número i o la variable i como el índice de las pelotas. Entonces, cuando se ejecute por primera vez el array, se va a utilizar el índice 0 y cuando llegue al final va a utilizar el índice 99. Vamos a hacer este ejercicio así de sencillo. Entonces, pelotas con índice i va a ser igual a esta nueva pelota. Entonces, básicamente lo que he hecho es crear una nueva variable, una nueva pelota independiente, y luego meterla dentro del array. Y para que se meta de forma organizada, utilizo la variable i del for loop a propósito, y así me aseguro
que cada vez que se ejecuta el for loop, como la variable va a ir cambiando, recuerden que se va sumando más uno, más uno, más uno, más uno, entonces yo sé que voy a tener un array de 100 pelotas. Para confirmarlo, voy a escribir aquí console log y voy a imprimir el número de pelotas. Fíjense que el console log está fuera del for loop. Aquí termina el for loop en esta llave. Entonces, fuera del for loop, cuando termine el for loop, vamos a ver cuántas pelotas hay aquí adentro. Nueva pelota. Qué chuncho. Tengo que imprimir las pelotas, no la nueva pelota. Menso. Ya. Entonces, fíjense que ahora tengo un array que tiene 100 objetos adentro. Y si le doy clic en esta flechita, me doy cuenta que cada objeto, fíjense, como dice que es objeto, 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 no dice que es un número, no, es un objeto, significa que es complejo, tiene algunas características. Y cada objeto dentro de sí tiene un diámetro, un color, una posición, un radio, una velocidad. Es decir, cada objeto es independiente y hay 100 de ellos en este array. Éxito. Entonces, voy a eliminar esto un ratito. Y ahora lo que voy a hacer es, en el draw, voy a ejecutar las funciones de dibujar, estas funciones de actualizar y de dibujar 100 veces, porque como son 100 pelotas, tengo que navegar por cada una de las pelotas. Lo que voy a hacer para hacerlo más rápido es copiar este código, todo este for loop, y le voy a cambiar algunas funciones. Dentro de este for loop ya no vamos a crear una nueva pelota, sino que simplemente vamos a acceder a cada una de las pelotas de esta forma, con un punto. Recuerden que con el punto ponemos actualizar, dibujar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Em, Básicamente, con un for loop similar, que se repite 100 veces, utilizo el índice para acceder ahora. Aquí lo que hacía era asignar una nueva pelota a esta casilla específica, a este número de casilla, del 0 al 99. Y ahora, del 0 al 99, puedo acceder a cada una de esas pelotas y con el punto actualizar y visualizar. Visualizar. Y como consecuencia, tengo 100 pelotas. Vamos a cerrar esto de aquí. Tengo 100 pelotas, cada una con su propia posición, con su propia dirección, con su propio sistema de colisión para que colisione con los bordes. Podríamos diseñar un sistema de colisión entre ellas, pero eso es otro asunto que vamos a poder resolver en el futuro si ustedes desean. Pero esto me permite a mí lo siguiente, si es que todas las pelotas son muy grandes, voy a cambiar el comportamiento de todas al mismo tiempo y decir, bueno, el diámetro no va a ser tan drástico, va a ir entre 10 y 50, por ejemplo, y entonces ahora todas van a moverse dentro de un rango distinto, podemos poner hasta 100, por ejemplo. Em, y eso me va a permitir desde el sketch, en lugar de poner 100 pelotas, poner 1000. Y ahora tengo 1000 pelotas. Fíjese cómo mi compu empezó a toser un poquito porque sobre todo el computador tiene problemas em, para ejecutar tantos números al mismo tiempo, tiene sus limitaciones, pero creo que con 500 estará bien. Sí, con 500 está un poco mejor. El manejo de memoria de JavaScript no es tan eficiente, quizá con C++ sea más eficiente. Entonces, para finalizar este video, espero poder ponerle los capítulos. No lo prometo, pero quizá lo haga para la próxima. Para terminar este video, lo que voy a hacer es grabar tal como está. Me voy al Git Kraken. Y en el Git Kraken voy a agregar todo y voy a poner se creó un sistema de pelotas. Commit changes, push, submit. A continuación, lo que voy a hacer es irme a GitHub. ¿Dónde está? GitHub. En GitHub debería estar ya subido mi pelota que rebota. Le doy clic a la pelota que rebota. Me voy a Settings, Pages y le ponemos que, bueno, está Deploy from Branch. Le ponemos que Branch Main Save.
Dos doritos después se va a generar nuestro código. Y este código lo vamos a incluir en nuestro proyecto original de portafolios. En Development, P5, renogithub.io. Vamos a abrir esta carpeta, este proyecto. Y recuerden que teníamos un índice donde están todos nuestros portafolios. Entonces de aquí, el primer LI, vamos a borrar los otros dos. Este se va a llamar sistema de pelotas. Sistema de pelotas. Y aquí vamos a poner el link que va a ser P5, pelota, que rebota, si mal no recuerdo. Es decir, tiene su nombre de usuario, github.io slash P5, pelota que rebota. Eso se va a confirmar aquí en cualquier momento. Yo puedo refrescar la página. Ya se actualizó. Fíjense que este es el URL. Puedo copiar el URL así y pegarlo aquí, que me da exactamente lo mismo porque ya sabía cómo se llamaba mi repositorio. Puedo visitar el sitio a ver cómo se ve. Ahí está. Esto es lo que voy a calificar. Voy a esperar que ustedes no solo hagan esto, sino que cada uno tenga pelotas distintas, con diferentes adornos, diferentes grosores de líneas, quizá varios círculos al mismo tiempo, o triángulos internos, o curvas, o arcos. Y para eso, obviamente, pueden revisar en la documentación de P5, en la referencia, en la sección de Shapes. Fíjense lo que pueden hacer: arcos, puntos, triángulos, cuadrados, círculos, elipses, rectángulos, cuadrados. Y cada uno puede tener diferentes colores y así. Eso es lo que vamos a esperar de este documento. Ahora fíjense que esto se llama document aquí arriba. Se llama aburridamente document porque en mi HTML le dejé como document. Entonces procuren en el document, más bien en el HTML de su proyecto, ponerle portafolios de René Martínez en el portafolios, y en el proyecto de la pelota que rebota, en el index, vamos a poner sistema de pelotas. Listo. Entonces así vamos a hacer estos push que se van a demorar un poquito porque ya pues updates. Hacemos un push de la pelota, y creo que por aquí también tendría, ¿dónde está mi repositorio? Aquí está, pleno.github.io. Hago estos updates y le envío al GitHub para que esté actualizado ambos, y bueno, pues eventualmente se actualicen y me aparezca en mi portafolios. Cuando se actualice va a aparecer, en lugar de proyecto 1, va a aparecer sistema de pelotas. Recuerden que esto se va a demorar unos 5 minutos, quizá 10 minutos en actualizarse, y va a aparecer aquí sistema de pelotas que me va a llevar a mi proyecto del sistema de pelotas. Y eso es todo por este video. Espero que nos veamos en clase y que podamos resolverlo todos.